Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En la década de los años 60 del siglo pasado, un físico, Freeman Dyson, teorizó sobre la posibilidad de que civilizaciones extraterrestres utilizaran la energía de una estrella entera. Para poder hacer esto, tocaba hacer superestructuras, megaestructuras en torno a esa estrella para poder absorber su energía. Esto haría que esas estrellas, si se observan desde la Tierra, darían diferentes anomalías en el telescopio. Bien, pues lo que se teorizó en los años 60 del siglo pasado, hace pocas semanas, ha sido noticia. Y es que diferentes grupos de investigación coordinados por universidades de prestigio mundial han localizado diferentes estrellas en el firmamento que podrían estar recubiertas por una de estas famosas megaestructuras de Dyson. Y es que la ciencia lo que está haciendo últimamente, y esto es muy noticiable, es que se ha puesto en serio a buscar civilizaciones extraterrestres. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, la búsqueda extraterrestre. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Era una tarde normal, como cualquier otra. Estoy hablando de julio del año 1996 y aquella tarde un campesino de la provincia española de Jaén, de un pueblo que se llama Los Villares, salió a caminar como hacía todas las tardes en aquellos días de verano, cuando estaba a punto de atardecer y hacía menos calor. Bien, pues este señor, Dionisio Ávila, un campesino, analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, salió a caminar tranquilamente y se sentó, como hacía tantas otras veces, justo al lado de una era, una pequeña era, un sitio donde se trilla el trigo. Bien, y cuando estaba Dionisio Ávila ahí sentado, comenta, y tuve la suerte de estar con él, comentó cómo de repente vio un objeto semiesférico metálico. Aquello le intrigó y pensó que aquel objeto semiesférico metálico sería algún tipo de contenedor, de los servicios forestales. Pero le intrigó, con lo cual se levantó, se acercó hasta aquel objeto semiesférico metálico y justo cuando estaba cerca, unos metros de él, ya muy cerca, él comenta que hay un momento que cuando pasa ciertos metros, el objeto como que se difumina. Eso le pone muy nervioso, se echa hacia atrás, ve perfectamente el objeto y cuando ve otra vez perfectamente el objeto, comenta cómo hay dos mujeres y un hombre. Él no hablaba de extraterrestres ni cosas de esas, simplemente dos mujeres y un hombre, y me decía: Juanje, eran dos mujeres y un hombre porque tenían los trajes muy ajustados y se les notaba lo que había en la entrepierna, con lo cual dos mujeres y un hombre, así me lo comentaba este señor. Y justo cuando está mirando aquellos seres, repito, seres humanos como usted y como yo, me comentaba que tenían la piel un poco aceitunada, eso sí, pero perfectamente normales, enfundados en un mono de un color gris oscuro. Y comenta cómo en ese mismo instante, desde la nave sale como una esferita de luz que le cae justo a los pies. Él lo mira hacia abajo y se da cuenta que es una piedra con una serie de grabados. Curioso, porque en esa piedra había un grabado que era un palito, un 0 y un palito, como si fuera un 101, pero completamente recto el palito, palito, 0, palito. Justo palito, 0, palito es lo que él vio además en ese objeto semiesférico metálico. Cuando Dionisio Ávila se agacha y coge esa piedra con esos grabados,
al levantar la cabeza no ve ni el objeto semiesférico metálico ni a los 3 seres que le estaban mirando. Muerto de miedo, sale corriendo y se va de allí para su casa. Semanas más tarde, 2 reporteros, los conozco bastante bien, tengo amistad con ellos, trabajé con ellos muchos años además. 2 reporteros que trabajaban en aquel momento en la revista Enigma, Lorenzo Fernández Bueno y Iker Jiménez, a día de hoy muy conocidos. Uno presenta documentales en Discovery Channel y el otro dirige un programa que se llama Cuarto Milenio en España, un programa de televisión. Bueno, pues estos 2 amigos, que son reporteros, se dirigen hasta esta localidad de Jaén, porque además había gente que había filmado en esos mismos días del mes de julio del año 1996, habían filmado un ovni, había un montón de testigos de un objeto luminoso por la noche, una noche. Y es muy curioso porque cuando yo estoy con Lorenzo y me comenta esta historia y me dice lo del palo, 0 palo, le digo, no te lo vas a creer, pero esos mismos símbolos me los hizo un amigo mío marroquí, se llama Sad, hace unos días. Me dijo, mira, Juanje, no digas tontería. Digo, ¿qué te digo yo? Que me ha hecho los mismos símbolos. Y además me dijo que es un tipo de escritura que se llama tifinaj, escritura bereber. Y bueno, pues eso quedó ahí. Me dijeron, no, la piedra ya y los símbolos de la piedra, todo esto lo tiene ya un escritor muy conocido que se llama JJ Benítez. Le mandé una carta a JJ Benítez. JJ Benítez me llamó por teléfono. Quedamos a almorzar. Ahí lo conocí. Luego trabajé con él, en este caso, pues, calculo como un par de años o más. Y cuando yo estoy con Juan José Benítez y comentamos esta historia y me enseña los símbolos que hay en la piedra y está el palo 0 palo como aparecía en el objeto semisférico metálico, llámelo usted un ovni, que es lo que yo creo también que era, dijimos, bueno, pues vamos a entrevistar a alguien que sepa realmente de esto. Y fuimos a entrevistar a un señor, Rashid Raja Ahmed, que pertenecía a la Fundación Euroárabe y es todo un erudito en cuestiones bereberes del norte de África. Y es curioso porque cuando estamos sentados allí preguntándole a este señor, oiga, ¿palo 0 palo es una palabra bereber, sí o no? Y él me dijo, yo no lo tengo claro, esto no estoy seguro, no sé por qué me preguntan esto ustedes y demás. Y justo giramos la cabeza a la derecha y había un póster de una piedra que hay en un museo en Rabat, y justo en medio lleva los símbolos palo 0 palo, que son la palabra ellos o de ellos. Y esto que les estoy contando no es ciencia ficción, lo vivió un servidor. Me han preguntado ustedes muchas veces en redes quieren que cuente esta historia, la conté en un libro, en Operación Al-Ándalus. Nunca la he contado aquí en Caracol Radio, prometo. En mi canal de YouTube sí está, en Oculto tras las sombras sí está, pero bueno, un día lo comento aquí en Caracol Radio con todo lujo de detalle, porque es una investigación muy larga que duró años. Y mi reflexión es, leche, ¿y si los tenemos delante y están intentando comunicarse con nosotros? En este caso a través de uno de los alfabetos más antiguos que existe en el mundo, el tifinaj. Como si hace miles de años ya hubieran estado aquí en el norte de África y hubieran estado en contacto con civilizaciones que tenían una antigua escritura, y ellos aprendieron también a hacerla, a expresarse a través de esa escritura. Palo 0 palo, ellos o de ellos, se diría para ser exacto Nisim, NSN, ellos o de ellos. Un mensaje eterno que nos mira desde las estrellas y que nos hace reflexionar y nos hace pensar sobre realmente los tenemos delante y todavía no somos capaces de entendernos con ellos. O a lo mejor vienen aquí, nos observan, nos guiñan,
pero nos dejan a nuestro libre albedrío. Los señores que están en las estrellas y la ciencia, que cada día más está buscando también vida fuera de nuestro planeta. Y de eso va el programa de hoy, de hasta dónde está llegando la ciencia y hasta dónde, por ejemplo, están llegando nuevas investigaciones científicas que están amparadas por el Pentágono en noticias que a buen seguro os van a intrigar. Nuestros compañeros de las estrellas, que de vez en cuando nos guiñan para recordarnos que siguen estando ahí. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos ahí en ese numeral qué opináis de esta historia que os he comentado al comienzo del programa, en la introducción, el famoso caso Villares, en la localidad de Los Villares, Jaén, Andalucía, España, que a la postre fue posiblemente uno de los casos ovni más importantes de la década de los 90, a nivel español seguro, y si me apuran a nivel europeo también. Ellos o de ellos, 3 letras, palo, cero, palo, que se escribían hace miles de años en el desierto del Sáhara y que a día de hoy también se siguen escribiendo. El Tifinagh, ese alfabeto, es un alfabeto que sigue estando completamente vivo. ¿Sabéis que hago viajes de autor? Toda la información de estos viajes lo tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Del 22 de septiembre al día 1 de octubre de este año estaré en Egipto caminando junto a la magia de las pirámides y navegando por el Nilo para sumergirnos en todo el misterio de unos templos que jalonan este río de la vida y que tienen una magia que a día de hoy sigue intacta y os aseguro es transformadora. Lo que os queréis apuntar a ese viaje, repito, toda la información en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para Richie en los controles, para nuestros invitados de excepción de este programa, Rodrigo Bravo desde Chile, Fernando Hildebrand desde la Argentina y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que en este momento sintonizan la señal de Caracol Radio en vivo y también un abrazo enorme para todas las personas que consumen este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy un programa de neta actualidad sobre el fenómeno OVNI, sobre proyectos científicos, sobre novedades a nivel mediático, sobre este gran misterio que tanto nos apasiona. ¿Qué opinas de lo que comentaba al principio? Que estamos obsesionados ahora con buscar exoplanetas, biofirmas, no sé qué en el universo, con restos de vida. Luego le preguntáramos a tanto a Fernando como a Rodrigo, que seguro que saben que, bueno, pues dónde van ese tipo de noticias, porque dicen que dentro de poco se va a anunciar públicamente que ya se ha encontrado vida fuera de la Tierra. Pero ¿no te parece un poco curioso esto, un poco paradójico? Sí. Ven a mirar las estrellas y tenemos casos ovni que nos demuestra que están aquí, incluso que manejan alfabetos muy antiguos, como es el caso del bereber. Juanje, y sobre todo porque creo que ese enfoque científico, si bien es muy respetable, creo que también estamos olvidando ver a nuestro mundo. ¿Y sí, quién claro. nos dice si en nuestro planeta hemos estado coexistiendo con una civilización diferente a la humana, que de hecho es un enfoque del que espero hablar más adelante aquí en el programa, sí. Una investigación de la Universidad de Harvard que plantea esta posibilidad que es realmente alucinante. Efectivamente, mirando las estrellas, y a lo mejor las estrellas han bajado aquí y las tenemos delante y no hemos sido capaces de verlas, ¿no? Por tener una mente quizás demasiado obtusa en cierto sentido. Y los que saben un montón del fenómeno OVNI son los invitados que tenemos esta noche, que ya los habéis escuchado infinidad de veces, son colaboradores habituales de Noche de Misterio, y para mí es un orgullo y un placer que estén esta noche aquí. Y arrancamos por Chile,
por las tierras del sur, allí en Punta Arenas está nuestro amigo Rodrigo Bravo. Rodrigo, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Jesús, buenas noches, ¿me escuchan? Te escucho perfectamente, amigo. Muy buenas noches, gusto saludarte, lo mismo Alejandro, y para Fernando, que luego nos irá también a dar su saludo. Un especial abrazo desde el Austral Punta Arenas, todo nevado, todo blanco, temperaturas previstas de 15 grados bajo cero para esta semana, así que estamos disfrutando el invierno en pleno. Qué bueno, pues me encanta hacer un programa así, Chile, Argentina, Colombia, todos hermanos suramericanos aquí esta noche. Y el que está también allí escuchándonos y siendo parte otra vez de Noche de Misterio es nuestro buen amigo Fernando Hildebrand, que es el director del canal de YouTube La Señal, Ciencia y Misterio, donde os aseguro que vais a encontrar las mejores entrevistas del tema OVNI que hay en todo el continente, porque yo no sé cómo Fernando es capaz de entrevistar a todo el mundo, que luego le tenemos que preguntar por el tema de Oumuamua, ese asteroide, y a Viloev, que ya que yo creo que ya, cuando va a Argentina se va a tomar un fernet allí con Fernando seguro, el señor Aviloev, profesor de la Universidad de Harvard. Fernando, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Pero muy buenas noches, Juanje, y a todos allí. Gracias, Rodrigo, gracias, Ale, gracias por la invitación. Feliz de estar esta noche compartiendo estos misterios y también la ciencia que por fin se mete con los misterios y nos abre las puertas. Ahí le acabas de dar en el clavo, y de eso va del programa de esta noche. La ciencia parece que de repente sale del armario y dice, bueno, oye, empecemos a mirar a las estrellas. Y este programa además lo estamos haciendo porque el otro día me comentaba Rodrigo Bravo, así en privado, me decía, oye, Juanje, ¿has visto la noticia que ha salido sobre el tema de las esferas de Dyson? Para que la gente entienda esto. Hubo un físico en los años 60, Freeman Dyson, que comentó que una gran civilización podría llegar a tener la capacidad de utilizar la energía de una estrella. Y entonces, para hacer eso, para utilizar la energía de una estrella, tendría que hacer en torno a esa estrella, digamos, como, imagínese, poner un montón de satélites con paneles solares para coger esa energía, o bien como una especie de gran cinturón, o bien hacer una especie de burbuja. Y si realmente esto, que es teoría física, ¿no?, la de Freeman Dyson, las esferas de Dyson, es real, esto sería observable. Serían estrellas que tienen una luz diferente al resto de estrellas, y de repente la ciencia ha empezado a investigar esto en serio, y diferentes universidades, como por ejemplo la de Uppsala en Suecia, pues han seleccionado un grupo de estrellas. En concreto son 7 estrellas, no es un grupo, están dispersas, 7 estrellas que están convencidos que podrían obedecer a este patrón que dijo el físico Freeman Dyson. Rodrigo Bravo, ¿por qué te llamó tanto la atención esta noticia? Bueno, mira, principalmente me llamó la atención por el tipo de publicación donde esto se hizo conocido. Fíjate que esta publicación, como bien señalas tú, de Uppsala University, de un astrofísico que tengo entendido está haciendo su doctorado, el joven Matías Suazo, junto con 8, en realidad 9, porque se suma una investigadora que se llama Gabriela Contardo, de la Escuela Internacional de Estudios Avanzados de Italia. Ellos publicaron un artículo en la Monthly Notice of Royal Astronomical Society, es decir, las noticias mensuales de la Real Academia Astronómica, o de la Sociedad Astronómica, que es una revista académica de categoría Q1, es decir, las que tienen un porcentaje mayor, no tan solo de observaciones, sino que de rigurosidad científica. Y en esa revista sale un artículo, a todo esto esta revista se creó, tengo entendido que en 1800 y tanto, por ahí 1800, no recuerdo la fecha exacta, pero leí que era de fines de 1800, ahí después quizás Fernando me pueda dar ese dato exacto. ¿Listo? Resulta que es una revista especializada en lo que es astronomía, especializada en estudios, etcétera, 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 vinculado a la exploración espacial y a la búsqueda de información de
de nuestro conocimiento científico, pero a través del espacio. Y ellos, en un estudio bastante prolijo, como bien dices tú, lograron entender que de los 5 millones de estrellas que observaron, lograron entender que hay 7 que tienen una temperatura o un calor infrarrojo en exceso. Por ende, esas 7, la única forma de poder explicar por ahora esas observaciones es que simplemente se asocian a lo que son las esferas de Dyson, que son estas superestructuras que de una otra forma toman una suerte de radiación con tal de simplemente obtener energía. Pero para que se construyan esa estructura, o para que existan esas estructuras, es porque hay una manufactura detrás de algún tipo de inteligencia súper avanzada, y es ahí donde viene esta disputa o esta suerte de controversia. Porque si bien ellos lo plantean como una hipótesis de trabajo, el hecho que ya esté publicado en una revista de esta categoría o de estas características simplemente deja en claro de que hoy día, tal cual como hizo su introducción Fernando, a quien aprovecho de saludar y contarle que la última vez que estuve en su programa estaba con fiebre, terminé muy enfermo, estaba con una gripe de esas terribles. Él lo señaló, por fin la ciencia se está abriendo. Ahora, no es que se esté abriendo, es que está siendo público y que nosotros estamos haciendo eco de este tipo de informaciones. Porque los científicos son los que están más abiertos a esto, y los que niegan esto son los pseudocientíficos, los negacionistas que de una u otra manera tratan desde un punto de vista muy positivista de negar esta posibilidad, atendiendo que además estos académicos, este grupo que publicó en esta revista, señala, o como un dato extra, de que aquí hay un tema muy interesante. Esto es una observación en infrarrojo, y nuestros sistemas de detección de este tipo de temperaturas, de este tipo de comportamientos, sobre todo las estrellas que están esparcidas en el universo, fue a través del satélite Gaia, que se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y que claro, lo observan de manera infrarroja, pero así todo, con lo que se ha logrado obtener hoy día, con información a través de filtros o captaciones infrarrojas, ultravioleta, visible, etcétera, lo que hoy día es observable es simplemente aproximadamente un 4,5%. De ahí hay un 27% que es llamado materia oscura, que no brilla, por ende no se puede captar bajo ningún tipo de sistema hoy día conocido por la Tierra, o por nosotros, por nuestra tecnología, o por nuestra ciencia, pero solamente se puede captar por el movimiento que tiene, es decir, a través de su gravedad, a través de fuerzas que ejercen esa suerte de materia oscura. Y así todo, sumando ese 27% de materia oscura, junto con el 4,5% del visible, queda casi un 68% que es absolutamente irreconocible, que hoy día se define como energía oscura, y que no tenemos idea qué es lo que es, ni cómo se comporta, ni qué es lo que hace. Por ende, este tipo de aproximaciones, como la que hizo Matías Suazo, con la otra con Gabriela Contardo, son la punta del iceberg de lo que significa transparentar lo que es nuestro universo. Es que, Rodrigo, a ver, lo has explicado de forma magistral. Y creo que la clave es la siguiente. Primero, realmente no sabemos qué es más del 90% del universo que nos rodea. No sabemos qué es ni la materia oscura ni la energía oscura. Pero, además de eso, la clave de todo es lo que estás diciendo tú. Que hubiera en una revista científica de tal categoría un artículo sobre búsqueda de civilizaciones extraterrestres, eso hace 3 o 4 años, creo yo, era impensable. O sea, simplemente con que un científico hubiera llegado y hubiera dicho, oye, vamos a hacer una investigación a buscar rastros. Es que claro, el artículo es buenísimo. Lo que están haciendo es buscar rastros de tecnologías extraterrestres, y además mucho más avanzadas que la nuestra, en un estudio científico que selecciona 7 estrellas de entre 5 millones. Luego además también hay otro estudio de una universidad italiana que se selecciona 53 estrellas. Pero todo esto es clave.
O sea, hace muy pocos años... Dime, Rodrigo. Para nuestros amigos que nos están escuchando, lo que luego van a además reproducir tu podcast, por favor vayan al Google académico y coloquen Matías Suazo 2024 y ahí directo los conduce a este artículo, directo al artículo de la revista y lo pueden descargar. Es un lenguaje técnico muy complejo, pero traduciéndolo se puede entender más o menos qué es lo que ellos trataban de explicar en este paper y lo que tú estás diciendo. Perdona. Nada, para nada, me puedes interrumpir cuando quieras, amigo. Aquí esto es una charla entre amigos. Y, a ver, yo creo que súper importante en este cambio de paradigma que ha habido, que de repente vemos un artículo científico buscando civilizaciones extraterrestres, creo que una de las claves es un señor que se llama Avi Loeb, que en el año 2017, después de que se captara un asteroide que venía de fuera del sistema solar, que se llamaba Oumuamua, habla directamente de que esto podía ser una nave interestelar. Podía no, él afirma que es una nave interestelar, se enfrenta a todos los científicos, pero claro, el señor es el presidente de astronomía de Harvard, que es que no es cualquier pringaillo de la vida, y luego además se coge y se va a hacer una expedición a buscar otro objeto interestelar que ha caído fuera del sistema solar a las aguas de Papúa y encuentra unas pequeñas esférulas que está claro que venían fuera del sistema solar. Y Fernando Hildebrand ha entrevistado a Avi Loeb. Y oye, Fernando, tú que llevas investigando el fenómeno ovni tantos años, y tú lo sabes bien, antes los científicos nos odiaban, y concedernos una entrevista menos todavía. Y de repente este cambio, y que tú en tu canal de YouTube, en la señal Ciencia y Misterio, tengas este tipo de personajes hablando del fenómeno ovni, esto es un cambio de paradigma radical, ¿no, Fernando? Absolutamente. Y vos sabés que quiero hacer referencia a algo que decía Ale Bernal al principio, cuando hacía referencia a este paper que sale de Harvard, de parte de unos investigadores antropológicos y de psicología, que hablan de la posibilidad de la existencia de vida criptoterrestre, de una civilización escondida entre nosotros. Brutal. Y vos sabés que justamente me puse en contacto con Avi Loeb para pedirle una mano para que estos muchachos estén en el programa. Así que lo más probable es que pueda entrevistar a alguno de los científicos que confeccionó este paper, que es súper interesante, y todo gracias a nuestro amigo Avi Loeb. Ya es prácticamente un amigo de la casa. Yo no lo puedo creer, porque vos imaginate, es lo que decías recién, hace 5 años atrás uno pensaba en la ciencia acerca de estos temas y parecía una utopía. Sí, y ahora, sí. ¿no? Bueno, están acá y colaborando. No, es muy loco. O sea, vamos a ver. Tú que has entrevistado a Avi Loeb, ¿por qué crees que este tipo, con perdón por lo que voy a decir, le echó las pelotas suficientes como para enfrentarse a todo el mundo académico, a todo el mundo científico y decir, a ver, señores, que Oumuamua es una nave de otro mundo? Y saco un libro y encima me voy a ir a buscar objetos interestelares al Pacífico y soy iba a decir una palabrota, y soy una máquina en el tema de astronomía, y el que me diga otra cosa me importa un carajo. ¿Vale? Es que es brutal. ¿Por qué crees que ha sido Avi Loeb? Fernando, tú que le conoces. Mira, la verdad es que conociéndolo un poquito apenas, lo que lo conozco, me parece que porque es un verdadero científico. Creo que en las últimas décadas, y esto lo he visto lamentablemente reflejado en personas que se dicen a sí mismos científicos y han perdido la curiosidad, hemos visto cómo por ahí la ciencia se armaba quintitas y se arma quintitas, sobre todo motivados por la necesidad de presupuesto, ¿no? Y es una realidad, los científicos necesitan presupuesto para poder seguir operando, para hacer sus investigaciones, pero también es verdad que los científicos firman actas de no desclasificación de contenido con las empresas privadas que los contratan. Es verdad que existe una comunidad científica internacional, pero esa comunidad científica internacional adolece de muchas prácticas que las grandes corporaciones intentan aplicar sobre ella. Y la realidad es que esto ha llevado a un estadio de la ciencia que los mismos científicos por debajo te dicen,
mirá, no es exactamente el mejor momento que ha atravesado la ciencia, al menos desde el punto de vista de hacernos nuevas preguntas. En los campos que ya arrancaron hace mucho tiempo, con personas que hicieron preguntas incómodas en momentos incómodos y se pusieron a buscar contramarea, en esos campos se sigue investigando, pero la apertura de nuevos campos es un desafío siempre, en todo sentido en la vida, y en la ciencia, que ha llegado a un punto en el cual algunos científicos casi que se han convertido en unos cientificistas religiosos, se pone bastante complicado, porque allí nos metemos más con cuestiones dogmáticas y que estaría muy bueno analizarlo desde un punto de vista antropológico, porque algo que tiene que servirnos como herramienta para comprender la realidad, para entender qué tenemos alrededor, se puede transformar en una prisión del pensamiento. Me parece que lo que ha logrado Avi Loeb en estos últimos años es romper con esa prisión del pensamiento, junto con otra buena cantidad de científicos norteamericanos, europeos, latinoamericanos. En Latinoamérica hay grandes ejemplos, y salirse de la caja, hacer preguntas incómodas y comenzar a gestar lo que pienso que son nuevos campos de la ciencia que van a ir abriéndose cada vez un camino más fuerte y trazable. Es más, te digo algo que siempre me dice un amigo biólogo mío, que es un gran científico, un paleontólogo aquí en Argentina que realmente admiro mucho, y que me dice: Fer, la ciencia no es necesario que la haga alguien que fue a una universidad y que tiene un título. También existe la ciencia civil, la ciencia urbana, la ciencia del campo. Todos hacemos ciencia experimentando la realidad, buscando respuestas a las cosas que no encontramos, y de ahí a que llegue al estado académico, a veces pasa un tiempo, pero cuando la carga de la prueba es lo suficientemente importante, termina habiendo un aflorecimiento, como es en el caso de la búsqueda de vida extraterrestre y, por ejemplo, de los objetos voladores no identificados. Seamos sinceros, Avi Loeb ha hecho, además de un movimiento científico muy importante, también un movimiento, diría, según mi comprensión personal, un movimiento político muy importante, plantando un observatorio buscador de objetos voladores no identificados en el techo del edificio principal de la Universidad de Harvard. No fue a ponerlo en su casa o en la casa de algún amigo, no, se los plantó en el techo de Harvard. Esto es una declaración de principios, que busca justamente romper con esta jaula del pensamiento para atrevernos a hacer nuevas preguntas que nos lleven, como hablamos a veces con Vale, a nuevas respuestas, que es lo que necesitamos. Entonces, estoy feliz de que esto suceda. Estoy feliz de que estemos dando estos pasos y que nos encontremos con estos trabajos, como el paper sobre las esferas de Dyson, como el paper sobre los criptoterrestres. Creo que son cosas que nos nutren mucho, pero además también nos están abriendo la puerta a entender que la realidad es mucho más de lo que pensamos y que tenemos que alcanzar eso para sobrevivirnos como civilización. En fin, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. La realidad es mucho más compleja de lo que pensamos, porque, como nos comentaba Rodrigo Bravo, más del 90% del universo que nos rodea no sabemos qué es. Pero hay un tema que es muy claro, lo que tú has dicho. Ya no es solamente la ciencia implicada en algo que hasta ahora nos parecía imposible, que era la búsqueda de vida extraterrestre, con una mira amplia, no con esa jaula del pensamiento como nos estaba hablando nuestro amigo Fernando Hildebrand, sino que lo que de repente es un grupo de científicos abanderados por Avi Loeb, que ahora han surgido mucho detrás, como los chicos estos que han hecho el estudio de las esferas de Dyson, lo que han hecho de repente es decir: la ciencia tiene que estar amparada por el libre pensamiento. Hay un montón de hechos y de cosas que están ahí, vamos a investigarlo, y esto es todo un tema
político, filosófico, mediático, humano detrás, en un cambio de paradigma en la ciencia. Alejandro Bernal. Juanje, y es que precisamente sobre lo que estaba hablando Fernando hace unos instantes, una serie de científicos de la Universidad de Harvard, en compañía de investigadores de un grupo de científicos conocidos como The Human Flourishing Program, plantearon una hipótesis alternativa para inteligencias no humanas que estuviesen conviviendo con nosotros en nuestro planeta y que estuviesen siendo los responsables del desarrollo de esta tecnología que claramente nos rebasa. Y Juanje, esto fue publicado en el diario New York Post hace unos días, y de acuerdo a estos expertos, a estos hombres de ciencia, habrían 4 posibilidades de este nuevo concepto: criptoterrestres. Estas inteligencias no humanas que estarían conviviendo con nosotros. La primera de ellas sería criptoterrestres humanos, que serían una posible antigua civilización avanzada que pudo haber sido destruida, pero que continuó existiendo en la forma actual de los humanos. La segunda posibilidad serían criptoterrestres homínidos o terópodos, que podrían ser una presunta civilización no humana avanzada tecnológicamente que pudo haber evolucionado para vivir en el sigilo. La otra tipología que establecieron estos científicos es la de criptoterrestres extraterrestres, que serían alienígenas que pudieron haber llegado del espacio o del futuro. Esta hipótesis es muy interesante, Juanje, porque ya nos plantea la posibilidad de los crononautas. Entonces, estos seres extraterrestres que habrían llegado de otra parte del universo o del futuro se habrían camuflado para vivir ocultos con nosotros en la Tierra y en nuestro satélite natural, en la Luna. Y la última definición que establecen estos científicos son los criptoterrestres mágicos. Los autores de este paper, tal y como lo señalaba Fernando, comparaban a estas entidades como ángeles o seres divinos, seres que harían parte de las mitologías, de las religiones, estos seres que nos habrían acompañado desde que el hombre es hombre, que serían seres menos tecnológicos, pero que tendrían una alta carga espiritual. Lo que acabas de contar me parece la leche. ¿Recuerdas que cuando llegué hoy aquí al estudio en Caracol me dijiste, oye Juan, que ha salido un tal, no sé qué? Y yo te dije, dale, cuéntalo, que yo no lo sabía y no me lo he leído y tal, digo, pero tú te has documentado, obvio, cuéntalo. Veo que Fernando Hildebrand también lo conocía, no sé si Rodrigo Bravo, ahora le voy a preguntar. Sí. Es que esto, con perdón, me emociono porque me parece la leche. O sea, a ver, nos están hablando de una civilización avanzada que es posible desapareciera con, digamos, con la mano de dioses maestros de extraterrestres. Como hemos hablado de la Atlántida, de Lemuria, de esa humanidad antes de la humanidad que tenía una super tecnología y que pudo desaparecer. Pero es que nos están hablando de Ancient Alien, de cómo llegaron viajeros del espacio que pueden venir del futuro, que también estuvieron en la Luna. Aquí hemos hablado de las ruinas de la Luna y cuando yo conseguí las declaraciones de Alan Davis, el ingeniero de telecomunicaciones de NASA, diciéndome que había visto imágenes de ruinas en la Luna, de los famosos elementales, los ángeles, los duendes, los demonios, también esos seres mágicos que parece que viajan, que son interdimensionales y que en diferentes sitios que son como puertas en este mundo aparecen. Entonces, que haya de repente un artículo de la Universidad de Harvard, sí, un estudio sobre esto no es un cambio de paradigma, es que yo quiero conocer a esta gente para invitarlos a tomar unas copas y a que se coman un buen asado. O sea, es que me parece increíble. Rodrigo Bravo, ¿qué opina? O sea, esto es una bomba, macho. Sí, bueno, yo en ese sentido soy bastante yo no sé si optimista, pero creo, y aquí en este programa lo hemos conversado, aquí hubo un destape, y ese destape partió el 2021. Entonces, obviamente que esto permite una libertad de movimiento. Acá hay un autor chileno que se llama Antonio Escármeta, que tiene una novela muy entretenida que se llama así, y que da pie para que hoy día todo esto que antes era conversación casi de sobremesa, o incluso si, como bien decía Fernando,
los que de una u otra manera hablaron esto fueron crucificados. Sí, claro. El mismo Jacques Vallée o el mismo Michio Kaku, cuántas veces, o es más, el mismo Avi Love, que publicó su libro el 2020, en un momento antes de este informe abierto del Pentágono el 2021, el 2020 fue lapidado por sus colegas. O sea, sí. Hasta el día de hoy hay algunos atisbos de que está transmitiendo en otra frecuencia, cuando la realidad que nos damos cuenta que va todo hacia allá. Pero esto yo no lo veo casual, ¿eh? Yo en ese sentido quizás tengo mis aprensiones y soy un poco más cauteloso, porque claro, todas estas posibilidades están, aquí mismo también lo conversamos, nosotros en cuanto a conocimiento histórico somos limitados por el tiempo que tenemos de registro escrito. Hay ciertos antecedentes que no manejamos, movimientos de tierra, de agua, y ahí para atrás cualquier cosa es posible. Pero yo voy un poco más allá y voy más que lo que podría haber pasado en el tiempo ya de atrás. Voy pendiente de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en muy poco tiempo para adelante. Me explico. Yo estoy súper preocupado y hago una analogía con la ciencia ficción, que la ciencia ficción en cierto modo nos ha dado ciertas luces de cómo se desarrolla la ciencia, la tecnología, la innovación, etcétera, etcétera. A mí me preocupa, por ejemplo, lo que se está planificando con la Luna, con un plan de explotación de la Luna. Sí. O sea, uno lo ve en la ciencia ficción cuando, no sé, leímos La máquina del tiempo y vemos que en uno de los viajes, en una adaptación que hubo una película, creo que el 2002, en uno de sus viajes la persona o este protagonista, Alexander no sé cuánto, fue hacia el futuro y vio que la civilización había involucionado y que de hecho observa la Luna que está partida como en varias partes. Por supuesto que eso trajo consecuencias terribles para las mareas, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día lo que se está planificando para tratar de sacar el helio 3 es hacer prospecciones mineras, en primer lugar, y en segundo lugar tener una plataforma o una suerte de estación natural, espacial, para las futuras misiones, ya sea a Marte o a otro lado. Entonces, a mí, todo esto que estamos hoy día nosotros fascinados porque nos están dando pequeñas migajas de información que ya se han conversado y se han discutido hace muchos años por algunos entes pensantes de nuestro medio, va todo conducido, yo creo, a eso, porque tal cual como lo discutimos acá, esta desclasificación que partió el 2021 tiene fecha de término que el 2026, pero ¿qué es lo que nos van a decir el 2026? Que hay vestigios de una posible actividad o vida pasada en Marte. Chuta, para muchos de nosotros no va a ser novedad, que en realidad se va a explotar y va a haber una explotación minera en la Luna, porque hoy día, como sea, se está buscando una descarbonización de la Tierra, se están cambiando las matrices energéticas, pero a la larga también va de la mano con los propios desarrollos, porque en un mundo donde vamos a ser, en cierto modo, no quiero decir gobernados, pero va a haber una coacción con la inteligencia artificial, con la robótica, va a haber una cantidad importantísima de seres humanos que van a ser, entre comillas, inútiles, sin oficio, sin empleo, y energéticamente hay que mantenerlo. Entonces yo apunto a que esto va, por un lado, con un desarrollo, con una búsqueda, pero por otro lado también como dándonos más o menos las pautas de hacia dónde va nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra innovación, y por supuesto quienes están arriba gobernando, porque estos problemas que hoy día los vemos tan casi lejanos o tan utópicos como si fueran analógicamente de la ciencia ficción, están a la vuelta de la esquina. Entonces, ahí la información que hoy día nos están entregando así como de a poco es fascinante. Para los que llevamos varios años metidos en esto, está bueno que se transparente, pero por otro lado, también yo creo que va de la mano con una carga por atrás, por abajo, un valor agregado que si no lo miramos entre líneas, nos van a hacer de nuevo una goleada como siempre ha sido. Es que lo que dices tú creo que es clave, hay que mirarlo todo en su conjunto. O sea,
creo que gracias a personajes como Avi Loeb, también por todas las filtraciones OVNI que hubo a partir de diciembre del año 2017 por parte de personas del Pentágono. Por cierto, que hay un informe ahora del Pentágono buenísimo, que luego también nos lo va a contar Alejandro Bernal, de un avistamiento que hubo en Ontario, que es del año 2013, pero la historia es buenísima y se ha hecho pública ahora. Hay que verlo todo en su conjunto. Y en ese conjunto es un cambio, creo yo, ¿vale? Luego quiero también la opinión de Fernando, no da tiempo porque en un minuto viene el informativo, pero luego le pido la opinión a Fernando. Es un cambio de paradigma total y absoluto, o sea, a ver, un estudio de gente que está en Harvard públicamente a nivel científico hablando de una humanidad antes de la humanidad, de visitas de extraterrestres en la antigüedad, de los Ancient Aliens, la serie en la que he participado varias veces, por cierto, de History Channel, que nos hablen de todo esto, que estén buscando esferas de Dyson, buscando restos de civilizaciones alienígenas que sean palpables. Todo esto es un cambio de paradigma a la vez de lo que ha planteado Rodrigo Bravo nos ha planteado: tenemos que salir de la Tierra sí o sí. Y ya lo dijo Stephen Hawking, sí. O salimos de la Tierra o nos vamos al carajo. Porque como somos unos brutos, porque estamos gobernados por políticos, y los políticos son la gente más corrupta y más necia del mundo, el cambio climático, tal, no sé qué. Entonces, claro, fundamental, lo primero, mirar la Luna para explotación geominera. ¿Pensáis alguno de los que estáis escuchando esto, y si no, poner los comentarios en YouTube, los que lo escuchéis luego el podcast en YouTube, ¿pensáis alguno que los seres humanos vamos a compartir la Luna? No, ya están los chinos y los gringos ahí pegándose de tortas, porque el problema es que no te sirve poner la base lunar en cualquier lado, tiene que ser en el polo sur, que hay un montón de agua. Claro. Pues con ese agua tienes hidrógeno, tienes combustible, la gente puede beber, claro. Es súper clave, o sea, solo en el sur. Entonces es chistoso, porque los gringos, que son muy pragmáticos, lo tienen claro. Ya han hecho su ejército de las estrellas. Ya han hecho su fuerza aeroespacial para pegarse de tortas con los chinos conforme llegan arriba. O sea, los seres humanos somos la leche. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, y estamos hablando de este cambio de paradigma tan tremendo que está habiendo en la ciencia, donde de repente parece que ya no se asustan a la hora de buscar rastros de civilizaciones extraterrestres a través de las esferas de Dyson, de esas superestructuras que tienen que tener civilizaciones avanzadas rodeando una estrella para utilizar su energía, que son capaces de hacerlo también, incluso por ejemplo con estudios como este grupo de personas de la Universidad de Harvard, hablando de visitantes de las estrellas hace miles de años y cómo pudieron influir en nuestras civilizaciones, incluso de la aparición de seres interdimensionales que fueron tomados como ángeles y como demonios. Y me gustaría, Fernando Hildebrand, ¿qué es lo que opinas de este estudio tan maravilloso de Harvard? ¿Y qué opinas también, por ejemplo, Fernando, de este cambio de paradigma que, bueno, yo creo que también salen del armario los científicos, porque necesitamos mirar a las estrellas? No tenemos otra opción que acabar saliendo del planeta Tierra. Exactamente, mi querido Juanje. Estamos totalmente de acuerdo. Permitime acercarte un saludo de nuestro amigo en común, Fernando Esquera, que está escuchando el programa. Qué bueno, dale, saludar a la familia. Dale un fuerte abrazo a Fernando, a Sara, a sus suegros, a Ernesto, y a ver si se viene a Egipto, que me tienen ascuas, a ver si se viene a Egipto este año. A ver. Muy bien ahí, muy bien. Me encanta. Y de paso saludo a la familia señalera, que están enganchadísimos, la comunidad que sigue mi canal, escuchando esta noche tu programa, y lo escuchan siempre, así que están todos fascinados. Bueno. Vos sabés que lo que contaba hace unos minutos nuestro querido amigo es muy interesante, porque esta idea de la explotación espacial, de lo que se viene, yo entiendo que Rodrigo esté por ahí un poco preocupado con todo esto, pero también me parece que hay una retórica en toda esta historia que tendríamos que revisar, ¿no? Porque yo creo entender que lo que nos quería comunicar Rodrigo, al que estoy contento porque voy a conocer en persona el fin de semana en La Serena, bueno. Lo que nos trataba de comunicar
es que de alguna manera hay como una movida mediática para distraer la atención de algunas cosas que son quizás más importantes a través de otras que quizás no lo sean tanto o que nosotros ya lo sabemos o lo tenemos estudiado. Yo entiendo ese punto de vista porque de alguna manera los que estamos aficionados a estos temas hace tantos años, que los estudiamos, que los seguimos, que hacemos periodismo o que hacen investigación, hay cosas que las venimos hablando hace décadas, pero el gran público en general no tiene ni la más pálida idea de que existe una palabra que se llama, que se conjuga como criptoterrestre, o sea, terrestres escondidos o en las sombras, ¿no? Y si el día de mañana sale la noticia de que las inteligencias no humanas existen, y esto es confirmado por universidades y gobiernos, y además es lanzado como una noticia mundial, y en el medio se agrega que no solamente existen, sino que además viven acá con nosotros en nuestro planeta, a mí se me ocurre que el desmadre en bolsas de comercio, en religiones, en todos los estratos sociales va a ser bastante importante. Entonces, esto es algo que no tenemos que perder de vista, porque en realidad a mí me da la sensación de que el cambio de paradigmas se está dando a través de un cambio de visión, de visual de la realidad. Porque al fin y al cabo, si Estados Unidos o China o Rusia quieren explotar la Luna y extraer helio 3, que nosotros lo sepamos o no cambia absolutamente nada. Que nosotros estemos de acuerdo o no cambia absolutamente nada. Uno de los presidentes más queridos por el pueblo norteamericano fue John Fitzgerald Kennedy. ¿Y qué pasó con Kennedy? Lo mataron. Lo cargaron. Y a nadie le importó en el gobierno que lo quisieran tanto, porque según las investigaciones más interesantes hubo un complot que incluía a la Agencia Central de Inteligencia. De más está decir que toda esa información todavía no se ha liberado cuando se tendría que haber liberado hace unos años atrás. Entonces, a mí me da la sensación de que en realidad estamos mirándonos un poco el ombligo y acá están sucediendo cosas importantes. Vos sabés que, hablando del tema de los criptoterrestres, que es tremendamente interesante y comparto el entusiasmo que tiene Ale con este tema, vos sabés que hace un tiempo atrás entrevistaba a otro científico que está muy abierto con este tema, que es Kevin Knuth, es ex astrofísico de la NASA, actual jefe de cátedra de astrofísica de la Universidad de Albany, que me decía, porque yo le digo, bueno, ¿y cuál es su mejor hipótesis sobre los extraterrestres? Y me dice, mira, yo desarrollé un estudio con una simulación para tratar de ver cuántas civilizaciones avanzadas podría haber en nuestra galaxia. Y a partir de ahí, cuántas podrían haberse sobrevivido a sí mismas como para poder comenzar a colonizar la galaxia. Y de esas civilizaciones, cuántas podrían habernos encontrado y hace cuánto tiempo. Resulta que el resultado que a él le da es que nos habrían encontrado aproximadamente, según estas simulaciones que además presentó en el Instituto Max Planck de Física en Alemania, como una presentación y como un paper científico, que además lo aplaudieron mucho y todos se pusieron a tomar nota, a él le dio que nos habrían encontrado hace unos 300.000 años. Entonces, atención con esto, porque por ejemplo, la hipótesis criptoterrestre de Kevin Knuth es que estos extraterrestres se encontraron en el planeta Tierra hace 300.000 años y que se instalaron en los mares y los océanos. Por eso nosotros no los vemos todo el tiempo, porque conocemos más sobre la superficie de Marte que de nuestros propios océanos. Es más, me decía, mira, Carl Sagan decía en los años 70 que él pensaba que había vida inteligente en el universo, pero que había algo que no le cerraba respecto al fenómeno OVNI, y era la periodicidad y la insistencia de las apariciones del fenómeno. Entonces dice, claro, estaba ahí en la punta, solamente le faltaba un paso lógico más. El paso lógico siguiente es, no vienen desde las estrellas hasta nuestro planeta todo el tiempo para visitarnos como si hicieran el tour de autor de nuestro amigo Jorge Vallejo a Egipto, sino que ya viven en nuestro planeta o viven al lado de la Gran Pirámide, ¿no? Entonces, ya están instalados acá. Esa es la idea del paper, que además tiene un antecedente muy interesante de Hal Purov,
para los que no conocen a Hal Purov, fue el fundador del uno de los fundadores del proyecto Stargate, junto con Russell Targ en los años 70, que era este proyecto de visión remota donde juntaban a psíquicos para tratar, exactamente, con la CIA, tratando de espiar a los soviéticos a través de visión remota, viéndolos desde Estados Unidos a ver qué estaban haciendo. Y este hombre tiene otro paper de hace unos años, del año 2020, que se llama Modelos Ultraterrestres, que está basado además en un libro que recomiendo mucho, que es de un señor muy poco conocido, se llama Matt Tamis. Bueno, en realidad falleció, se quitó la vida, y su novia termina publicando este libro que se llama Los Ultraterrestres, donde él propone hipótesis básicamente de todo lo que ahora conocemos como los criptoterrestres. De hecho, ese libro es mencionado en este paper que Ale Bernal nos estaba mostrando recién. Y justamente es muy interesante notar el tema de las esferas de Dyson en todo esto. Yo creo que Rodrigo ahí trajo un tema clave, porque no es el único trabajo que habla sobre esferas de Dyson el que él nombró. Por ejemplo, hay otros trabajos que son muy interesantes sobre estrellas que aparecen y desaparecen en el universo. Un trabajo dirigido por la Universidad de Estocolmo en Suecia, y donde detectaron la desaparición de 150.000 objetos celestes. Wow. Y lo mejor de todo es que la única explicación que no tiene que ver con una civilización extraterrestre sería que se haya formado en estas estrellas algún tipo de agujero negro anómalo que se las haya tragado. Es la única manera de explicarlo, si no tenés que saltar a civilizaciones extraterrestres construyendo esferas de Dyson que hace que luego sean menos visibles en el campo astronómico. Ahora, ¿a qué voy con esto? A que si hay varias civilizaciones allá afuera dando vueltas, como dice Kevin Canuth, es muy probable que nos hayan encontrado hace muchos años, que se hayan instalado aquí, y les tiro una más. ¿Sabes qué dice Kevin Canuth? Dice, lo más probable es que hace tanto tiempo que están acá, que piensan que son dueños del planeta, y que al comenzar nosotros con la era nuclear, se hayan preocupado por lo que podemos llegar a hacer con su propiedad. Por eso comenzaron a mostrarse más asiduamente y sobre todo frente a las fuerzas militares de las grandes potencias. No, y una cosa que has dicho que me parece mega brutal, que lo he flipado y yo no conocía esto, tengo que ver más la señal Ciencia y Misterio, está claro, es que este señor Kevin Canuth, este científico, lo que está defendiendo es que llegaron aquí hace 300.000 años seres de otro mundo y se establecieron bajo el agua. Eso. Él está seguro, y no solamente él. Qué fuerte, tío. Yo no conocía ese dato, Fer. Cuenta, no conocía ese dato. Me fui a otra fuente. Perdóname, no, es que no escucho muy bien y por ahí me encimo, discúlpame. No te preocupes. Vos sabés que me fui a otra fuente, porque digo, tengo que hablar con alguien que esté trabajando en los mares todo el tiempo, que me pueda decir, a ver qué data podemos encontrar acá. Entonces me fui a hablar con el contraalmirante Tim Gallaudet, con el que vengo hablando hace varios meses. Tim Gallaudet es oceanógrafo, contraalmirante retirado de la Marina de los Estados Unidos, sigue trabajando en un proyecto del cual no puede hablar con la Marina de los Estados Unidos, y es una de las personas más vocales respecto a las cosas extrañas que se encuentran en los mares. Y le pregunté de frente, le digo, mire, Gallaudet, en un chat privado, pero me autorizó a comentarlo, ¿usted piensa que pueden estar instalados en los mares, ser, por ejemplo, extraterrestres que llegaron hace mucho tiempo y se instalaron en los mares? Y me dice, sí, me parece que esa es la hipótesis más correcta de todas las que pueda haber. Esa es la hipótesis que estoy siguiendo yo. O sea, fíjate que es algo que no solamente forma parte de un científico en una universidad analizando los datos que va encontrando, sino que la misma Marina de los Estados Unidos, porque además también me contó que ya han realizado proyectos de observación al respecto y lo siguen haciendo, está preocupada con esto porque se encuentran con objetos que se mueven bajo el agua a velocidades que son imposibles, y no de ahora, desde hace décadas. Entonces ahí tenemos el efecto transmedio, objetos que pueden moverse bajo el agua, en el aire, en el espacio, o ir al espacio y volver bajo el agua como si nada,
tecnología que nosotros no tenemos. Pero bueno, podría estar hablando horas de este tema. Lo que sí, Jorge, haceme acordar que te tire una data que me filtraron de un observatorio muy importante antes del programa, porque me parece que puede ser también un titular cuando se dé. No, ahora te lo recuerdo y te hago esa pregunta. No, es que, vamos a ver, me ha parecido tan importante el dato que has dado a este señor de Kevin Canut, ¿vale? Por lo siguiente. A ver, después de la filtración de los informes del Pentágono a partir del diciembre del año 2017, lo que queda claro es que la relación entre el fenómeno ovni y los mares y los océanos era mucho mayor de lo que nos imaginábamos, porque lo que nos cuentan los pilotos norteamericanos es que esas luces salían de debajo del agua, y es más, hasta parece que tienen una base cerca de la isla de Guadalupe, sí, como quedó claro después de los incidentes del USS Nimitz, año 2004, si mal no creo. Alejandro Bernal, ¿quién es Kevin Canut? Para que la gente dimensione esto. Juanje, profesor de física de la Universidad de Albany, uno de los mayores científicos que desde el rigor de la ciencia, valga la expresión, ha estado involucrado en investigaciones ovni. Actualmente hace parte del proyecto Galileo, que está siendo abanderado por la Universidad de Harvard, con Avi Loeb. Exactamente, Juanje. Pues amo a este señor, no lo conocía y tengo que recordar que lo amo. Rodrigo Bravo, ¿qué opinas de esta investigación de Kevin Canut? Yo me he quedado flipado con el dato que nos ha soltado Fernando Hildebrand. Sí, es un dato importante, pero bueno, o sea, no es que me parezca lógico. Lo que sucede es que entendamos que 3/4 partes del planeta es mar, es sí, agua. Claro. Entonces, obviamente que al empezar una desclasificación ufológica, es absolutamente plausible que estos datos, sobre todo de los mares, se vayan hoy día siendo mucho más transparentes. Es decir, hay un reporte que nosotros lo analizamos en el libro OVNI desde Chile, que es de Pedro Sarmiento y Gamboa en 1580, que está escrito en sus memorias, un navegante español que hizo el cruce por el Estrecho de Magallanes. En vez de venir desde el Atlántico hacia el Pacífico, lo hizo al revés, desde el Pacífico hacia el Atlántico. Y en una de sus navegaciones él ve salir un objeto de color rojo desde el agua, que luego de salir del agua va volando sobre el agua hasta la isla, que en este caso es la isla Tierra del Fuego, sube una pequeña colina, transforma su contextura de algo circular a algo alargado, cambia de color y desaparece. Bueno, ¿qué es lo que es eso? Hasta el día de hoy todavía estamos tratando de entender qué es lo que es eso, porque tal cual como tú señalas, registros que hay de la aviación norteamericana, qué sé yo, navegantes de todo el planeta, en fin, pero obedece a lo mismo, obedece a ese cambio paradigmático, al cambio de paradigma que ya está planteado desde la fin de la década del 60 con lo que significa la revolución de la ciencia, y que hoy día ya por la misma conectividad, por la misma hiperconexión, globalización como fenómeno tecnológico, está siendo mucho más apreciado y entendido por todas las personas. Por lo tanto, ya es más difícil mantener guardado, que quizás antes se mantenía guardado, el día ya es mucho más transparente. Ahora, de esa información hay que hacer, por supuesto, una jerarquización, una jerarquía, es decir, con ese principio teórico conceptual de ver los casos que son relevantes, los que tienen una mayor cantidad de contundencia en cuanto a los testimonios, en cuanto a los testigos, la calificación de los testigos, etcétera, etcétera, para también entender cuánto de eso, por un lado, se puede hacer esta famosa teoría comparada y poder darnos cuenta que estamos bajo el mismo tipo de manifestación o fenómeno, o en su efecto no se puede generalizar, sino que al mismo tiempo estas son cosas que tienen distintos orígenes. No sé si me entiende, me hago entender. Sí. Porque nosotros tratamos lo posible de darle una probable explicación a estas manifestaciones, pero cuando hacemos ese análisis casuístico, como yo el que señalé de 1580, están los de la aviación norteamericana, y así podemos ver un montón de casos. Al hacer esta comparación nos damos cuenta de las características, que hay cierta diversidad que nos permitiría al mismo tiempo también hipotetizar de que no necesariamente puede ser ese mismo origen.
Es decir, si estas inteligencias están acá insertadas en el agua, perfecto, es una de las posibilidades. Pero también hay otras que van de la mano con otro tipo de lo mismo que estamos conversando, de la cantidad de cantidad de energía o cantidad de elementos que ni siquiera entendemos que se manejan en el universo, y por otro lado nuestra capacidad de poder comprenderlos, entenderlos, observarlos y registrarlos. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa posibilidad, estoy de acuerdo con esa hipótesis, pero creo que esto es mucho más amplio aún, es decir, es un avance, por supuesto, pero también no me centraría 100% en eso, sino que ahí creo que la palabra transmedia por lo menos sirve para poder englobar o encapsular estas manifestaciones, pero yo insisto, dada su contextura, dado los registros que hay con mayor calidad y condiciones, esto para mí se complejiza más, porque las características del fenómeno lo hacen ser muy diversos y que por ende pueden tener un origen absolutamente distinto uno de otro. Efectivamente, eso que ha dicho Rodrigo Bravo es la clave, y es el gran problema del fenómeno ovni. Como lo quieras explicar todo con una sola teoría, una sola hipótesis, no hay manera, no hay forma. Por eso me pareció tan brillante lo de los criptoterrestres de esta gente de Harvard, porque nos habla de 4 posibilidades y que además no están reñidas, puede que hayan pasado varias a lo largo de la historia. Y lo del Kevin Canut, yo me sigo haciendo la ola con este tipo, a partir de ahora mi ídolo, porque el decir que pueden estar debajo del agua, parte de ello, lo que dice Rodrigo Bravo, que a lo mejor todo no se puede explicar así, pero que una buena parte sí, me parece el carajo. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Sí, Juanje, precisamente sobre lo que estábamos hablando de Kevin Canut, yo creo que no solamente es una de las mentes científicas más privilegiadas respecto a este tipo de investigaciones, sino tal y como lo decía Fernando, Juanje, este hombre utilizó una simulación de computador para poder, desde el punto de vista de una herramienta informática, poder desarrollar esta teoría. No son simples elucubraciones, hay un sustento científico alrededor de esto. No, me parece tremendo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy hablando de cómo un pequeño grupo de científicos valientes está rompiendo una lanza y claramente respaldados por la ciencia dentro además de universidades tan prestigiosas como Harvard, están buscando señales de vida inteligente, y no solamente en las estrellas, sino como este señor, como Kevin Canut, incluso aquí en la Tierra, debajo del agua. Seres de otro mundo viviendo entre nosotros desde hace ni más ni menos que 300.000 años. Pero otra de las cosas que teníamos que meter en este programa, porque es de candente actualidad, es que un contratista del Departamento de Defensa del Pentágono se obsesiona, después de tener un avistamiento ovni en el año 2013, lleva investigándolo años con el apoyo del Pentágono. Todo esto es información oficial, y resulta que además habría captado en cierta medida cómo es el sistema de propulsión de estas naves de otros mundos. Alejandro Bernal, ¿qué pasó el 28 de agosto del año 2013 en Ontario? Pues Juanje, de acuerdo a la información publicada hace unos días por parte del diario británico Daily Mail, una investigación a propósito liderada por el ufólogo Robert Powell, uno de los más importantes en el mundo, aquel 28 de agosto de 2013, a las 9:40 de la noche, afuera de Ontario, había un grupo de 3 hombres que estaban realizando una cacería, es una práctica habitual en Norteamérica, cuando de repente, Juanje, uno de estos 3 hombres, quien pertenecía al Pentágono como contratista, observa sobre él un impresionante artefacto alargado. De acuerdo al testimonio de este hombre, tendría el tamaño de la mitad de una cancha de fútbol. De acuerdo a sus previsiones, tendría el siguiente tamaño: 170 pies de largo, 60 pies de ancho y 20 pies de alto, y volaba lentamente sobre estos 3 cazadores. Y tenía como una especie de forma, bueno, por decirlo de alguna forma, imaginaros una barra y como 2 platillos, uno a cada lado. Una barra,
un platillo a un lado y un platillo a otro. Exactamente, Juanje. Y otro detalle particular sobre este artefacto, no solamente sobre el tamaño, tenía un extraño brillo como de plasma color índigo. Azul, muy, muy intenso. Que lo rodeaba. De acuerdo a este testigo, no solamente lo extraño era este brillo, este plasma que lo envolvía, sino de acuerdo a él y a los otros testigos, emitía una serie de luces que eran bastante coherentes. Una luz muy suave, muy difusa, parecida a una luz más similar a un láser que a una bombilla convencional, decía este hombre. Resulta que este contratista del Pentágono se encontraba con otros 2 hombres que estaban en esta experiencia de cacería. Regresaron al jeep que habían alquilado. Él tenía un rifle de cacería con una mira y uno de ellos llevaba una cámara Sony HD. Ellos estuvieron observando este objeto durante 7 minutos. El contratista del Pentágono miró este objeto con la mira de su rifle. De hecho, una de las personas que estaba con él le dijo en ese momento que le disparara. Claramente este hombre no lo hizo, simplemente lo quería ver con más detalle, y decía algo muy interesante, Juanje: no tenía mecanismos de propulsión ni tenía alas, y esto estaba sobre ellos. Resulta que uno de estos hombres agarró su cámara Sony HD y decidió filmar o intentar filmar este aparato, y resulta que, Juanje, básicamente la cámara no funcionaba, se apagaba de inmediato, como si hubiera surgido una especie de electroestática que le impedía a este aparato funcionar correctamente. De acuerdo al testimonio de este contratista del Pentágono, este artefacto enorme comenzó a alejarse lentamente y en el horizonte un artefacto del mismo tamaño se le unió y de repente, bajo una velocidad inusitada, desaparecieron en el firmamento. Dice este hombre que pues lamentablemente esta prueba en video no tuvo la mayor calidad. No obstante, el video fue analizado por expertos de la MUFON, probablemente el grupo de investigación OVNI más importante del mundo y de los más capacitados, Juanje, y los expertos de la MUFON tras examinar este video registrado por estos hombres determinaron que, si ustedes lo pueden ver, es un video donde se ve estática, ruido blanco, o sea, no se logra ver nada. Pero de acuerdo a los expertos de la MUFON, claramente unos pequeños pulsos que se pueden ver en esta grabación tendrían una función de pulsación perfecta. Tienen un pulso coherente, un pulso que no es aleatorio, Juan. Porque lo pasaron las imágenes por un espectrómetro. Exacto. El espectrómetro lo que hace básicamente es descomponer la imagen en una serie de parámetros numéricos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esa filmación, aunque uno la ve y dice, bueno, pues es ruido blanco y tal, si la pasas por un espectrómetro, entonces empieza a ver toda una serie de números y de gráficos y tal, que son completa y absolutamente anómalos. Exacto. Porque lo que están reflejando es que eso lo que estaba grabando era, y lo que había cerca era un campo electromagnético absurdo, brutal, y que esa luz azul índigo, ese plasma que recubría la nave, era por la energía electromagnética tan tremenda que tenía este cacharro. Exactamente, Juanje. De acuerdo a este contratista del Pentágono y estos expertos de la MUFON que examinaron este material y que atendieron este caso, este artefacto necesitaría una energía de 160 millones de vatios para poder funcionar de esta manera, de acuerdo a los cálculos iniciales. Decía este contratista del Departamento de Defensa, Juanje, en este artículo de Daily Mail, que pues, claramente al pertenecer al trabajo que tiene, pues ha visto muchos artefactos, muchas patentes, y esto era algo que él nunca había visto en su vida, y mucho menos en el año 2013, algo absolutamente anómalo. Le suministró esta información al señor Robert Powell, a este gran investigador, Juanje, y como dato específico para que nos demos cuenta de la magnitud y de la cantidad de energía que necesitaría este artefacto. Por ejemplo, hay una central nuclear en Fort Collins, en Nebraska, que produce 478 millones de vatios. Es decir, esta nave
que observó este contratista del Pentágono necesitaría el 33% de la energía de esta planta nuclear, de una central nuclear, para poderse mover, Juanje. Y sobre todo, de acuerdo a los expertos de la MUFON, este video sería la primera prueba física y tangible de cómo el fenómeno ovni puede generar cargas electroestáticas que afectan aparatos y que afectan a nuestra realidad. Es que eso es clave. Primero, por saber cómo funcionan estos cacharros. Energía electromagnética, ¿vale? Una energía electromagnética que de alguna forma tiene que estar también conectada con la gravedad de la Tierra. Sí. No sé de qué forma o de qué manera, pero eso tiene que estar ahí conectado. Y luego, ¿por qué cuando aparece un ovni se te apaga el carro, se apaga la radio, se apaga la cámara, se apaga tal? Por Sí. la cantidad de energía electromagnética que alrededor, que electrostática, no sé qué, y no hay forma de que funcione absolutamente nada. Entonces, bueno, este señor se llevó el susto de su vida, pero gracias a ese susto sabemos un poquito más, y esto me parece magnífico. Querido amigo Fernando Hildebrand, ¿qué te parece este nuevo caso amparado otra vez por el Pentágono? Yo no sé si está otra vez Luis Elizondo filtrando este tipo de cosas o de dónde vienen, pero me parece magnífica esta investigación y que se haya hecho pública. Me parece magnífica sobre todo por la idea que nos da, y ya analizando lo que podemos encontrarnos el día de mañana con una desclasificación total, que es algo que hablaba con Stephen Bassett hace un par de meses en una entrevista que le hice, y es esta idea de las fuentes de energía que podrían estar relacionadas con el fenómeno. Y esto tiene que ver un poco también con la idea de lo criptoterrestre, porque si hilvanamos todo puede estar conectado. La idea de que estas inteligencias posean maneras de generar energía que cambien absolutamente nuestra comprensión de lo que es básicamente establecer un sistema de autoabastecimiento energético, yo creo que ahí está una de las claves, como bien vos decías, de lo que puede suceder, y un poco también de los cambios de paradigma a los que estaba apuntando Rodrigo. A mí me da la impresión de que al ahondar más en esto, al tener cada vez más datos, que este objeto esté lanzando en un pulso el 33% de la producción energética de una central nuclear, nos habla de dos cosas. Primero que nada, de la enorme producción de energía, pero creo que hay algo que también se nos escapa, porque hablando con ingenieros de estos temas, lo primero que salta a la mesa es el tema de la eficiencia energética. Y la eficiencia energética es quizás uno de los más grandes problemas que tenemos. Cada vez que nosotros tocamos un cable en nuestros hogares o una máquina que es eléctrica, que levanta temperatura, que sentimos que está calentita. Por ejemplo, si vamos a moler café, el molinillo, si es eléctrico, lo tocamos y queda un poco calentito. Eso calentito es energía desaprovechada que se transforma y se libera en modo de calor. Uno de los grandes problemas que tenemos como civilización y a nivel ingeniería es la eficiencia energética, es lograr aprovechar lo mejor posible la energía. Y si nosotros pudiéramos aprovechar el 100% de la energía que producimos y nuestros aparatos, nuestra tecnología fuese mucho más eficiente como para no estar derrochándola, incluso tendríamos menos problemas de los que tenemos. Pero imagínate si de pronto podemos tener acceso a alguno de los sistemas de producción de energía de estos aparatos, que por lo visto en eficiencia andan muy bien, porque si no se desintegrarían por el calor, porque si no tendrían problemas demasiado serios. Imagínate si pudiéramos poner las manos en algo de esto, sería un cambio rotundo de vida prácticamente en todo el planeta, lo que también para muchos sería el final de un enorme negocio energético, hablando de combustibles fósiles, hablando de diferentes tipos de acopio de energía.
por eso el tema de la desclasificación total, por eso la idea de que algunos gobiernos tengan en su poder ya restos de estos aparatos y que hayan intentado hacer una ingeniería inversa o que de hecho estén trabajando con aparatos desarrollados en base a ingeniería inversa, bueno, nos da la pauta de que si eso es realmente lo que se viene, el futuro es ahora, pero también es totalmente desconocido porque no tenemos idea de cómo puede llegar a suceder. Pues es que, para redondear, el coronel Carnell estuvo presentándose en la conferencia SALT en New York hace un mes atrás, y esta conferencia es una conferencia exclusivamente para inversionistas de altísimo nivel de todo el planeta, corredores de bolsa, financistas, economistas, todo el mundo de la economía y de las finanzas estaba allí. Son 3 conferencias que se hacen por año, una en New York, otra en Asia y la otra en los países árabes petroleros. Y el tema es que Carnell, que trabajó con David Grush en la UAPTF, se presentó y dijo: las inteligencias no humanas están aquí con nosotros, no tengo ninguna duda, ya están aquí, y esto es algo que tenemos que entender y empezar a acoplar a nuestros sistemas de negocios, porque donde toda esta información se libere, lo primero que va a sufrir es el ambiente, el ámbito energético. Así que, atención, mucho ojo con eso. A ver, lo que está diciendo Fernando Gildebrandt es muy clave, porque este caso no solamente es un caso que habría registrado, que habría dejado una muestra física de cómo es el sistema de propulsión de los ovnis. Es que el sistema de propulsión de los ovnis, si alguien alguna vez lo domina, puede copiarlo o lo entendemos, eso va a dar una cantidad de plata brutal, que es lo que yo creo que está también detrás de una buena parte, claro, de las investigaciones ovni del Pentágono y tal. A ver, que en el New York Times salió el señor el físico Eric W. Davis, diciendo que estaba analizando restos de naves de otro mundo, que no lo digo yo, que lo dijo el New York Times y lo comentó el señor repito, Eric W. Davis, contratista de Pentágono. Y esto es lo que explicaría el secretismo militar tan tremendo que tenemos. Y además, en ese matrimonio maravilloso que tienen en Estados Unidos ciertas corporaciones privadas como Bigelow Aerospace, con este tipo de proyectos de investigación del fenómeno ovni, y esto al final da plata. Rodrigo Bravo, ¿qué opinas tanto del caso de Ontario como de estas implicaciones? Porque al final hemos implicaciones en las que está lo militar y está lo empresarial. Sí, me llama la atención. Primero, que me alegro que MUFON siga trabajando, porque hubo un tiempo que estuvo muy de capa caída. Y dentro de los archivos de este caso sea su número 74.282. Eso no es menor. Wow. Por otro lado, este caso puntualmente llama la atención conceptos tal como plasma, que ahí aprovecho de preguntarle a Fernando a ver si, bueno, efectivamente nos vamos a ver este fin de semana en un encuentro ufológico que hay en La Serena, en Chile, en virtud del museo, el primer museo del OVNI que se creó acá. Y bueno, ¿qué pasó con ese proyecto de publicación que hablaba de plasma y que en cierto modo nos solucionaba un 50% de los casos que teníamos ahí como no identificados? Porque acá mencionan plasma, hablan de resonancia armónica, hablan de perturbación energética, y ahí, tal cual como señalas tú, nos vamos a la guerra electrónica. Hay un libro que lo escribió un compatriota tuyo, Daniel Valcárcel, que es muy interesante, que se llama Inteligencia y Guerra Electrónica, la batalla secreta de los magos, si no me equivoco, y que describe lo que significa la guerra electrónica desde el punto de vista militar, de defensa, pero que en este tipo de fenómenos, anomalías o manifestaciones, se ha visto reflejado no en muchas, sino que en casi todas las oportunidades, con perturbaciones, con bloqueos, con todo lo que hemos tratado de hacer desde el punto de vista castrense para dominar el espectro electromagnético. Estas cosas parece que se manejan o se mueven en ese nivel de frecuencias porque bloquean todo.
Y no tan solo bloquean, sino que haciéndole un pequeño repaso y un guiño a la parafología también causan efectos de una u otra forma a los testigos. Sí. Quizás por esas mismas ondas electromagnéticas. Vaya a saber uno cuál es la perturbación que se genera, porque sí o sí hay ciertas situaciones que son, por un lado, absurdas o inconexas, pero por otro lado son que vienen calcadas, y esas perturbaciones van de la mano con este tipo de emisiones de onda. Entonces, me llama la atención porque hay un montón de casos que tienen características similares. Hay uno que se me vino a la memoria de inmediato, que fue el famoso ovni de Bing Waters en la base en Rendlesham Forest en diciembre de 1980, donde tú comenzaste este programa dando a conocer de que habían ciertas una suerte como de código binario de Sí. bola, palo, bola. Sí. Bueno, uno de los principales testigos de este caso, el sargento mayor Jim Pennington, Sí. a quien tuve la oportunidad de conocer en persona en Estados Unidos en 2007, en la famosa conferencia de Washington. Él, en su libro Encountering Rendlesham Forest, hay 6 páginas que están dedicadas a mostrar las fotos de su libreta, donde él simplemente anotó estos códigos que se venían a su mente después de ir a tocar el aparato que estaba frente a todo este grupo de fuerzas especiales que lo rodeó. Oye, Rodrigo, perdona, no conocía ese dato. Uno de los testigos de Rendlesham Forest, perdón, mi inglés es patético, ya lo sé. Uno de los testigos de este caso británico tan importante dice que en su mente empezó a recoger un código y lo apuntó en una libreta. Por supuesto, y hay 6 páginas de un apéndice de su libro. Ese libro lo escribió con el otro testigo, que es John Burroughs, y con Nick Pope, que fue como el articulador y compilador de esto. Y en su libro, que es del 2014, hay 6 páginas donde está el código binario, el mensaje código binario, que son varias páginas de su libreta, porque no tan solo anotó los símbolos que él alcanzó a percibir en esto, porque entendamos que un grupo de fuerzas especiales fue a rodear algo que se introdujo dentro de este campo militar. Eso es. 1980, Guerra Fría, hay un movimiento fuerte por parte de la OTAN, se mete algo y obviamente todos pensaban que era algún aparato de la Unión Soviética, entonces lo rodean y se dan cuenta de que en realidad tenía tanto forma como ciertas luces que no iban o no eran, digamos, conocidas para ese entonces. Y este tipo, al darse cuenta que eso era completamente anómalo, deja botado su fusil y parte y viene y toca esta cuestión. Y al tocarlo se da cuenta que era como un material liso, metálico y caliente. Él dice que era igual que una plancha de planchado de ropa, sí, caliente. Y al lado de donde puso su mano había una serie de símbolos que él los anotó en su libreta, pero cuando vuelve, él tiene en esta memoria inmediata una serie de código binario que son 6 páginas que están en su libretita puesto, y que él saca la fotografía de su libreta, que para él es como el material más importante, porque bueno, si esto hubiese sido una idea de él, perfecto, pero resulta que viajó una delegación especial. Al otro día fue incluso el coronel Charles Halt exclusivamente a ver este incidente, y que cuando estaban al día siguiente en el lugar, viendo que también habían perturbaciones electromagnéticas, y que incluso hoy día hay una demanda colectiva por parte de estos testigos porque fueron sometidos a radiación, y el ejército, la Fuerza Aérea de Estados Unidos les negó esa posibilidad, y resulta que se fueron algunos muriendo de cáncer producto de esta observación. Sí, señor, y estuvieron malos, incluso uno estuvo abducido y estuvo fatal de salud. Sí. Tenía una sensación de tiempo perdido, no recuerdo el nombre del tipo. O sea, es que esa historia, mira, un día hacemos un programa sobre este caso, porque es brutal. Perfecto, bueno, y ahí, dale. Aparte de todo, al día siguiente, cuando fueron, habían perturbaciones electromagnéticas y movimientos y pulsaciones muy similares a la que acabamos de señalar del año 2013. Entonces, si uno empieza a hacer esta teoría comparada, nos damos cuenta de que hay ciertos patrones que se repiten y que claramente nos ayudan yo creo que nos dejan peor, pero al ir sacando piezas clave de estos reportes, nos damos cuenta que hay características que son muy similares,
Y una de esas es precisamente este tipo de resonancia armónica o pulsaciones electromagnéticas que son, por un lado, perturbadores y por otro lado, causan efectos secundarios en las personas. No, es un tema que es tremendo, ¿no? Y la historia de esa base militar británica, que además están hasta las grabaciones de ellos cuando están siguiendo una luz, que se meten en esa instalación militar. Hay uno que tiene una sensación de tiempo perdido, como si se hubiera parado también el tiempo y hubiera estado X tiempo abducido. Es una locura. Yo no sabía ese dato que nos dijo Rodrigo, de que el tipo cuando pone la mano empieza a llegarle un código binario a la cabeza y unos símbolos y tal. Me gustaría ver los símbolos, pues si tienen que ver con lo del caso de... Te voy a enviar la foto y voy a hablar con Fernando cuando lo vea en Chile, porque yo tengo el contacto y podemos conversar. Ojalá pueda entrevistar a Jim Pennington para profundizar más este tema. No, buenísimo. Yo te voy a pasar a ti lo del caso de los billares, creo que nunca te lo pasé. Todo lo que aparecía, los símbolos de la piedra y tal. Recuérdamelo esta semana por WhatsApp y yo te lo paso, ¿vale? Y los Perfecto. símbolos y tal, que es una locura. Y claro, todo esto deja una serie de marcas electromagnéticas. Y, a ver, blanco y en botella, o sea, son varios casos clave que se han podido investigar a profundidad, sobre todo cuando están los militares es una ventaja, porque tienen una capacidad de investigación mucho mayor que la de un ufólogo de a pie. Y nos dejan claros que este sistema de propulsión, pues efectivamente, impide que los objetos mecánicos funcionen, tal, puede perturbar nuestra salud. ¿Cuántos casos hay de personas que han estado cerca de un ovni y han acabado mal? Mira lo que le pasó aquí en Colombia en el 69 a Arcesio Bermúdez, sí, por estar cerca de un objeto volante no identificado. Y esto son datos que nos empujan a avanzar. Y me parece algo magnífico. Mi amigo Fernando Hildebrand, ¿qué comentar sobre esto que nos ha dicho Rodrigo Bravo? Cada vez que habláis alguno me dais un dato que me dejáis en shock, ¿no? Yo cuando no conocía esa parte de este caso y me dejó en shock. ¿Qué opinas, amigo? Mira, vos sabés que lo que está contándonos Rodrigo me lleva al principio del programa también, porque es súper interesante cómo las cosas se van conectando y van hilvanando con lo que sucede en la actualidad. De hecho, Rodrigo, sí, absolutamente, tratemos de hacer una entrevista ahí, porque estaría encantado. Vos sabés que esta idea del palo, cero palo, ¿no?, que tan bien lo describiste al principio de esta emisión, que lo pudiste charlar con JJ Benítez, que luego lo encontraron en este idioma de la antigüedad. Sí, pero una cosa, para que te hagas una idea, Fer. Cuando yo saco las 3 palabras que hay en la piedra, yo le pongo la inscripción a Rashid Raja Ahmed de la Fundación Euroárabe. Y le digo, ¿esto es una frase en Tifinagh? Me dice, sí, seguro. Y por eso me pone en contacto con Ekran Adu para poder llegar a traducirla. Pero es que estuve con un catedrático de historia de la Universidad de Usda y le hice lo mismo. Sí. Y me dijo lo mismo. Pues pucha, es que una escritura no te la puedes inventar. ¿Me entiendes? Que lo pasé por 2 historiadores. O sea, sin que ellos supieran nunca la fuente cuál era. O sea, es que es una cosa que por eso me obsesioné tanto por el desierto, son tantas veces en el desierto y todas esas vainas, ¿no? Pero es que es una locura. Por eso cuando yo doy el dato a Rodrigo Bravo, digo, leche, pásame la información por si coincidiera en algo, ¿no? No sé, por curiosidad. Perdona, Fernando, que te he cortado, continúa. No, pero está bien, porque en realidad es que esto es lo que nos apasiona, encontrar este tipo de relaciones que no necesariamente siempre están a primera vista, sino que únicamente se encuentran a veces hasta de manera fortuita. Sí, vos imaginate que si de pronto le preguntamos a este hombre qué es lo que vio en este suerte de código binario, qué es lo que él percibió, y me dibuja un palo, 0 palo, me da un infarto. Me da un infarto. Claro, tal cual, porque suma más incluso a la idea de lo criptoterrestre, porque estamos hablando de una escritura que tiene miles de años de antigüedad, sí,
y que aparece en un encuentro cercano en los 90 en Europa y aparece en otro encuentro cercano en los 80, creo que fue también en Europa, y que aparece también en Sudamérica. Fer, y otra cosa. A ver, Juanjo Benítez y yo, bueno, de hecho un día hacemos un programa y os invito a los dos, y bueno, en este caso me entrevistáis a mí, Alejandro, me entrevistáis a mí y yo os cuento la historia. Todo viene de que cuando JJ Benítez y yo nos sentamos con este señor, repito, Rashid Raja Ahmed de la Fundación Euroárabe, cuando empezamos a preguntarle de la escritura y tal, le decimos, oiga, hay un sitio en Argelia que es el Tassili, donde aparecen unos seres ingrávidos y tal, ahí como si fueran extraterrestres, en un lugar que se llama Yabar, en el Valle de los Gigantes, en Tamashek. ¿Ahí hay escritura? Me dice, sí, claro, toda la que quiera. Pero es que se inventó ahí. Yo fue como, ¿what? Y luego fui al Tassili y lo vi, y la filmé, claro. En Yabar, en el Valle de los Gigantes, donde están todos los extraterrestres y tal, justo en esa zona, en el Tassili, hay escritura que ni se ha traducido. Hay un montón de inscripciones de caravana, no se ha traducido ni un carajo. Que he estado allí, exactamente. No es que me lo cuenten, o sea, que es una locura, tío. Perdona, Fer, dale. Es que es una locura, porque yo te voy a tirar ahora algo como para que te quedes despierto toda la madrugada. No. Si te parece bien. Dale. No, ¿Te porque gusta, en serio, Fernando? porque a mí me encanta. A mí me encanta, Rodrigo. Este tipo de cosas me encantan. Ahora vamos a meternos otra vez en el ámbito de la ciencia, porque estábamos hablando del cambio de paradigmas, de científicos, de estos hombres y mujeres que rompen con la jaula del pensamiento y que de pronto se animan a hacer preguntas. Y resulta que charlando mucho con Gary Nolan, que es patólogo de la Universidad de Stanford, fue candidato al premio Nobel, no se le dieron para hablar de extraterrestres, es uno de los tipos que es uno de los miembros de la Fundación Sol, uno de los fundadores de la Fundación Sol, es realmente un genio. Resulta que él es patólogo y viene desarrollando hace ya muchos años un estudio para los servicios de inteligencia y de defensa de los Estados Unidos. Lo realizó, de hecho, con Keith Green, otro médico. El tema es esa es la gran pregunta. ¿Hay una huella de ADN que buscar? Resulta que hablando mucho con Gary Nolan, una tarde, hablando por WhatsApp antes de una entrevista, le digo, bueno, no, porque es muy interesante el trabajo que está haciendo con los experimentadores. Ellos son los que sacan este estudio en el cual se empieza a hablar de experimentadores y de las secuelas que deja el fenómeno sobre las personas que han estado muy cerca. Por ejemplo, quemaduras en la piel, lesiones neurológicas, tinnitus, o sea, zumbido en los oídos, etcétera, 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 etcétera. Problemas en la vista, problemas en la dentadura, un montón de cuestiones. Ellos sacan este paper que se filtra, que tiene que ir a una comisión secreta del Pentágono y también del Senado para evaluar, además, la posibilidad de realizar ingeniería inversa, entendiendo cuáles serían los sistemas de propulsión a partir de las secuelas físicas en los seres humanos. Bueno, él hace este estudio, comparte esta información, pero él se queda con un descubrimiento allí que es muy interesante, porque él trabaja con un grupo de pilotos de la Marina y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y también de visores remotos. Atención con esto, trabaja tanto con visores remotos como con pilotos. Y él encuentra, realizando estos estudios, esto es mucho más largo, lo voy a hacer súper resumido, dale. que hay en los experimentadores, hay una configuración cerebral diferente a la configuración cerebral del resto de la humanidad. Qué pena, porque hemos llegado al final del programa, me están avisando. Gary Nolan, todo un genio, y de infiltrados tendríamos que hacer un día un programa aparte, de esa posibilidad de que haya seres de otro mundo que estén infiltrados en nuestra sociedad. Llegamos al final del programa y tenemos 30 segunditos cada uno para dar la conclusión, el cierre, vuestras redes sociales. Rodrigo Bravo, amigo, tienes 30 segunditos para cerrar. Muchas gracias por la invitación, como siempre, un agrado muy interesante, siempre a su disposición. Mi Twitter o X, @ecobufón, Instagram, eco-bufón. Un abrazo.
Muchísimas gracias, amigo. Fernando, tienes 30 segunditos, amigo. Muchas gracias por la invitación también, un abrazo gigante, amigos, allí, y para encontrarme ponen simplemente la señal en YouTube y les va a aparecer mi canal, y si no, @Ciencia y Misterio también en YouTube, y van a encontrar mi canal, y si no, también me pueden encontrar en Instagram, donde estamos bastante activos. Gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes, amigos. Muchas gracias, amigos. Recomendadísimo ese canal de YouTube, La Señal, Ciencia y Misterio. Juan G., uno de los programas donde hemos tenido mayor cantidad de novedades y actualidad en el fenómeno ovni, privilegiado de hacer parte de este panel, y me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress con @S. No estamos solos, el fenómeno ovni es mucho más complejo. Nos mira no solo desde las estrellas, desde debajo del agua, o quizás desde el balcón de su vecino. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.